En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que el obispo San Ildefonso presidiera a tu pueblo santo, te rogamos por sus méritos e intercesión, nos otorgues la gracia de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas, e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron, un día de niebla y de oscuridad. Los sacaré de en medio de los pueblos, las congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y la haré volver a la descarriada. Curaré la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tu vara y tu callado están conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad.
mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado,
El que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. Padre Juan Pablo, señores canónigos, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Siglos antes de Cristo, el profeta Ezequiel anunciaba de parte de Dios: yo mismo apacentaré a mis ovejas. Esta profecía se cumplió plenamente cuando Jesús, el buen pastor, vino a este mundo a apacentar las ovejas y a enseñar a algunos y darles la encomienda de apacentar a sus ovejas. Por eso nombró 12 apóstoles para que fundaran esa iglesia en la que él aseguró que iba a permanecer siempre. La enseñanza, el ministerio de los pastores está garantizado por el buen pastor, que es el único que apacienta las ovejas. Si un obispo, si un sacerdote ejerce bien su ministerio, apacienta bien a sus ovejas, es Cristo el que lo está haciendo. Es Él mismo, como dice Ezequiel: yo mismo apacentaré a mis ovejas. Y cuando de alguna manera fallamos, entonces somos cada uno de nosotros tristes y humildes pecadores. Solo Cristo es el buen pastor. Todo lo bueno que hagamos los pastores viene de Cristo, de su poder, de su gracia, de su espíritu. Desde los más santos hasta los más sencillos y pecadores de nosotros, todo lo bueno que hagamos es obra del buen pastor. Pues bien, hoy celebramos a un pastor digno de ese nombre, a un pastor a imagen plenamente del buen pastor, a San Ildefonso de Toledo. Nació él en el año 607 de nuestra era, hace poco más de 1400 años. Desde muy pequeño, sus padres quedaban admirados de la devoción que tenía el niño, cómo oraba frente a las imágenes y especialmente frente a la imagen de la Santísima Virgen María. Iba creciendo, iba madurando y aumentando su fe y su devoción. Él pertenecía a una familia noble, los llamados patricios, y su papá tenía planes para él y quiso que él se casara y siguiera formando otra familia, enlazado con otra familia noble de la época. Pero como él no lo quería, como él ya tenía el llamado de Dios
para dedicarse plenamente a él y a su servicio, escapó de su casa a los 15 años y fue a refugiarse en un convento donde vivió intensamente su devoción, su oración al Señor y a la Santísima Virgen María. Lo vieron tan devoto que muy joven llegó a ser abad de aquel convento y condujo el convento con sabiduría, con mucho amor, sin disminuir la exigencia de las reglas. Y quedaban admirados sus hermanos del convento, porque de noche se la pasaba todo el tiempo en oración y al día siguiente atendiendo todos sus deberes como si nada. Esto en sí mismo es una maravilla, un milagro. ¿Cómo alguien puede resistir el peso del día si no durmió, si estuvo todo el tiempo en oración? Pues estaba muy feliz en su vida conventual cuando lo nombran obispo. Y él sufrió mucho para obedecer, porque lo hizo en obediencia y aceptar ese nuevo ministerio, ya que él hubiera querido permanecer dentro del convento en oración. Llega a ser arzobispo de Toledo los últimos 10 años de su vida y no disminuye su oración ni su devoción a la Santísima Virgen. Dice San Pablo a Timoteo, Timoteo era un buen pastor, uno de los primeros obispos de la Iglesia, que en su tiempo vendrán luego algunos que se levantarán a enseñar cosas falsas. Se cumplió en tiempo de Timoteo, pero también se cumplió en tiempo de San Ildefonso. En todo tiempo ha habido quien o quienes enseñen falsedades sobre nuestra fe. Y en tiempo de San Ildefonso, donde más le dolía, atacaban a la Santísima Virgen María, diciendo que ella después del parto ya no fue virgen y que seguramente tuvo otros hijos. Él se adentró en las Sagradas Escrituras, se adentró en el estudio de los santos padres de la Iglesia desde el año 100, los primeros 100 años, los segundos 100 años y los últimos en su mismo siglo. Investigó todo lo que los santos padres de la Iglesia habían dicho en favor de María, para poder demostrar que María fue virgen antes, en y después del parto, tal como lo afirmamos con fe y con amor en el Santo Rosario. Él convenció con su sabiduría, no solamente con su oración, tuvo que estudiar y fundamentar lo que él ya creía con las enseñanzas de la palabra de Dios y de los santos padres. Por eso a él le debemos esa gran enseñanza de un amor que no solamente reza, sino que se compromete, que se forma, estudia y defiende a María Santísima. En el año 660 estaba ya avanzado su arzobispado en Toledo, cuando una mañana llega a la catedral, empuja las puertas de bronce, venían varios sacerdotes y fieles con él, pero al entrar y abren ven una luz extraordinaria que venía desde el altar hacia ellos.
y los que lo acompañaban se espantaron y se hicieron para atrás. Él entró con valor, con devoción, y contempló a la Santísima Virgen María sentada en la sede episcopal, que luego tomó de entre sus vestidos una casulla que le impuso a San Ildefonso en correspondencia de amor por todo el amor que él le había demostrado durante tantos años desde niño a la Santísima Virgen María. Luego entraron los demás y al verlo radiante y con esas vestiduras igualmente radiantes, se quedaron maravillados. Un hecho atestiguado por todos los que estuvieron ahí. San Ildefonso de Toledo, una devoción traída hasta nuestras tierras por el primer evangelizador de Yucatán. Por eso es patrono de nuestra catedral, patrono de nuestro seminario de Yucatán, modelo para todos los pastores. Oren por sus pastores. Hoy estamos pidiendo por el eterno descanso de don Pedro Pablo. Oren por su obispo y sus obispos auxiliares. Oren por todos los sacerdotes, porque nuestra responsabilidad es muy grande. Para poderles enseñar bien, tenemos que hacer dos cosas: no dejar de orar y fundamentar nuestra enseñanza con un estudio recto, conforme a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Sea alabado Jesucristo. Alabado. Confesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que fortalezca nuestra fe con el testimonio de nuestro patrono San Ildefonso de Toledo, y pidámosle que escuche las oraciones de los que nos hemos reunido para celebrar hoy su fiesta. Decimos: Padre de bondad, escucha nuestra oración. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que los pastores de la Iglesia tengan siempre presente su condición de siervos, imitando a su Señor, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que por la intercesión de San Ildefonso, el Señor guarde de todo mal a los presbíteros,
diáconos y servidores laicos que ejercen su ministerio en esta catedral metropolitana y en las parroquias y rectorías del Decanato 1. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que Dios infunda su luz y dé su fuerza a los responsables del gobierno de nuestra ciudad y conceda la concordia mutua a los que viven en ella. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que quienes sufren, aún reconociendo en el dolor una participación en la acción salvadora de Cristo, sean confortados por la caridad de quienes lo rodean y fortalecidos en la esperanza. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Para que todos nosotros seamos capaces de penetrar en el fondo de nuestro ser y encontrar allí a Dios que habita en lo más íntimo de nosotros y sepamos imitar el ejemplo de la vida de San Ildefonso. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestra oración. Escucha, Señor, nuestras oraciones y por intercesión de San Ildefonso, patrono y titular de esta catedral metropolitana, sostén nuestro camino hasta llegar a tu reino eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que te presentamos en tu altar en esta festividad de San Ildefonso, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ildefonso, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Y la tierra de tu gloria, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y fortaleces y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Gustavo, a sus obispos auxiliares Pedro y Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Nora María, María Celestina, Blanca Rosa, María José, Virginia y Pedro Pablo, obispo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor
esté siempre con ustedes. y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La sangre de nuestro Señor, unidos en este cáliz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre con corazón Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Ildefonso nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.